una cantidad de insumos que llegue del ministerio, pero ya hay bastante, estamos bien nutridos, muchas personas siguen contribuyendo, llegan los equipos de protección, ustedes vieron el tema de los tapabocas, las ropas, cómo están contando tan caras, y esto es tan cambiante. Hasta hace una semana atrás nadie tenía que usar tapabocas excepto los sanitarios, los sanitaristas y los enfermos. Hoy tienen que usar todo tapabocas, inclusive los que tienen un tapabocas casero, ¿verdad? Entonces, la idea es dificultarle al virus por lo menos de que se admita con tanta facilidad en el organismo, ¿verdad? Y lo que ayer o anteayer era desechable, hoy ya se puede lavar, volver así como le expliqué la pasada, el TNT se mete ya en el agua, se levanta, se cuelga directo, se puede volver a reutilizar. Entonces son todas estrategias que uno tiene que ir haciendo como para poder volver a usar lo que tenemos a mano, ¿verdad? Bueno, en honor a la puntualidad, creo que podemos empezar. Se ve la diapositiva, no, ahí todavía no. La voy a poner acá, a ver un poquitito. Estamos ya 32. Ustedes me preguntan cualquier cosita que acá ya mira, tiene que entrar, ahí está. Ahí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, acá. Bueno, tratar de poner. Si alguien quiere entrar y yo no lo veo con la pantalla, me avisan, ¿verdad? Muy bien. La vez pasada habíamos hablado sobre el dolor. Y sobre todo queríamos decir que aquella vez, aparte de las características, que era continuo, discontinuo, era diferenciar realmente el dolor somático del dolor visceral. El dolor somático que salía en las somas, que eran transversales, con un crecimiento y una localización bien ubicada, es diferente el tratamiento. O sea, todos necesitan hacer un buen analgésico, un buen calmante, pero la evolución es diferente. Un dolor somático puede aguantar un día, 2 días o más tal vez. En cambio, un dolor visceral quiere decir que una víscera, algo de la cavidad está enfermita, ¿verdad? Y los receptores son diferentes. Ya hemos dicho que los dolores viscerales, que son más localizados, tienen sensores diferentes. La isquemia, la tracción y la distensión eran los sensores de esto. Entonces, cuando duele el abdomen, realmente quiere decir de que uno de estos receptores está siendo estimulado. Por eso la importancia, cuando duele el abdomen, puede doler la pared, evidentemente, puede ser un dolor somático, pero yo no me puedo tragar un dolor visceral porque la evolución va a ser muy diferente. ¿Qué es lo que queremos ver hoy? Los diagnósticos de los cuadros agudos quirúrgicos del abdomen. El abdomen agudo puede ser médico, es de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, un cólico renoureteral al principio es de tratamiento médico, pero evidentemente que si la piedrita no cae o no puedo quitar, en forma diferida se convierte en un tratamiento quirúrgico. La misma cosa con el cólico biliar. El tratamiento es médico al principio, ¿verdad? Pero si está bostezando, ya no se sigue eh, inflamando, entonces ya se convierte en una colecistitis y es tratamiento quirúrgico. La cámara, ahí está. Para recordarnos nomás el abdomen. El abdomen, cuando miro de afuera, puedo dividir prácticamente en 4 segmentos, ¿verdad? Un segmento superior y otro inferior, o uno derecho, otro izquierdo. Entonces tengo el hemiabdomen superior, el hemiabdomen inferior. O dividir en cuadrantes, superior derecho, superior izquierdo. Pero ¿por qué loteamos nosotros ese abdomen? Prácticamente para decir duele en tal cuadrante, superior derecho. Pero tengo que saber, hay más participantes, vamos a admitirle, tengo que saber realmente qué órganos están ubicados bajo ese cuadrante.
Pero después me voy complicando de a poco y encuentro de que no es suficiente dividir en 2, sino que puedo dividir inclusive en 9, como tengo ahora. Entonces, tengo una región del hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, la región lumbar derecha, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, prácticamente hay patologías que predominan en cada cuadrito que tengamos, en cada loteamiento. Pero evidentemente que eso no quiere decir que el hipocondrio derecho esté solamente ocupado por la vesícula biliar. Hay otros órganos que también pueden molestar y pueden estar con un dolor referido en ese lugar, ¿verdad? Luego me voy complicando un poquitito más. Yo le voy a pasar la diapositiva, ¿verdad? Si yo hago un corte sagital, encuentro de que al principio afuera podía encontrar los órganos bien distribuidos, como si fuera un closet que abro y encuentro los esquineros, las repisas con todo su contenido, ¿verdad? Pero si yo corto esto, me encuentro de que se va complejizando el asunto. Este es el epiplón, centinela del abdomen. Todo lo que está por delante del epiplón, todo lo que está por atrás, el páncreas que está escondido, el retroperitoneo, la cavidad uterina, el retroútero. Entonces se va complicando el asunto porque no era tan sencillo como cuando miraba de frente, ¿verdad? Luego encuentro de que hay algo que siempre está olvidado, ¿verdad? Cuando hablamos del abdomen pensamos de que, ahí va a entrar Sergio, pensamos de que el abdomen solamente es la cavidad, lo que está en este lugar, ¿verdad? Pero está la cavidad retroperitoneal, que es todo lo que está acá en amarillo. Y hay un órgano que es bastante molestoso, o sea, que tiene una función muy noble, pero molesta mucho cuando nosotros vemos la parte renal. Tomamos poco líquido, tomamos mucha gaseosa, entonces da un dolor a veces lumbar. Y recuerden que los dolores cólicos biliares, a veces empieza el dolor en en el hipocondrio derecho, pero prácticamente a veces se va hacia la región lumbar, ¿verdad? Mi mouse, lo que estaba buscando. Entonces, no olvidarse nunca de la parte posterior del abdomen, que es la parte lumbar. Ahí está mejor. Esta parte. Voy más rapidito. Entonces, el concepto de abdomen agudo quirúrgico, yo le voy a pasar la diapositiva otra vez después, es un cuadro abdominal de presentación brusca, donde se caracteriza por un conjunto de signos, que es lo que veo, y síntomas, lo que me cuenta el paciente, que generalmente son alarmantes, ¿verdad? Está provocado por una cantidad de enfermedades, ¿verdad? Pero tenemos que tomar una decisión que es urgente, tanto en el diagnóstico, y si está mal el diagnóstico, va a estar mal mi tratamiento. Por eso que insistimos que el diagnóstico debe ser correcto para que el tratamiento también así lo sea, ¿verdad? Por frecuencia y por todos los problemas que causan el abdomen, los cuadros agudos abdominales son sumamente importantes por la repercusión que tienen. ¿Cuál es la importancia de hacer el diagnóstico en hora y tiempo? Porque la mayoría de las patologías que están dentro del abdomen son del orden digestivo, ¿verdad? Y esto tienen un origen peritoneal cuando se convierten en una sepsis. Se perfora. Ustedes recuerden que el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Pasa por todo el tórax, todo el abdomen y es como una cloaca que está aislada. Entonces, todo lo que comemos el organismo absorbe y el resto secreta. Pero cuando esta cloaca, esta cañería se perfora hacia la cavidad peritoneal, entonces se convierte en una peritonitis y después un cuadro séptico. A ver un poquito. Decía Silvio Díaz Escobar, el autor de nuestro libro, solamente un diagnóstico correcto permite una terapéutica correcta, pero hay un factor que se llama tiempo. Lo que hoy es una cosa, mañana pasado ya es otra cosa. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del diagnóstico tenemos que ser exquisito, rápido y preciso en el tiempo, ¿verdad? Vamos a admitirla a Nati Cantero, tiene ahora brasilera ella, pero vamos a admitirla igual, sí. Las afecciones abdominales agudas comienzan en un paciente que hasta hace un rato estaba sano,
poco alguna afección que hasta hace poco toleraba y de repente empieza a... Bien, me pueden interrumpir, pregunten. Cuando tenemos esta molestia, un dolor o un dolor abdominal, tenemos que preguntarnos, ¿será que este dolor es realmente una afección abdominal? Y si es realmente abdominal, ¿es una afección que es aguda, es quirúrgica o es médica? Para ver qué respuesta le estoy dando. Y si es quirúrgica, ¿cuál de las quirúrgicas es realmente? ¿Verdad? Entonces vamos a ir pasando rapidito, siempre, ya dijimos la vez pasada, el sexo es muy importante, los procesos inflamatorios pelvianos pueden inclusive llegar hasta la cara inferior del hígado. Todo dolor abdominal en el sexo femenino, pensar hasta demostrar lo contrario en una patología genital. Repetimos varias veces esto, ¿verdad? La edad, evidentemente que en los recién nacidos las patologías congénitas son más frecuentes, después la enfermedad de Hippo, que la enfermedad intestinal, en los lactantes, esto es pregunta de examen parcial, la invaginación intestinal aguda, que era el divertículo de Meckel. Parece que está bloqueado el divertículo de Meckel. Es el remanente de la hernia en el embrión que está a 70 centímetros en la parte del ilion, ¿verdad? Eso es lo que está hablando Marta, ¿verdad? Okay. Sí, Marta. Ahí está. Sí, está. Así es. Entonces el divertículo de Meckel es un resabio del intestino realmente. Y siempre decíamos 222 para acordarnos. Mide 2 pulgadas, que son 5 centímetros aproximadamente. Se presenta a 2 pies de distancia la válvula ileocecal, que es 80 centímetros, y se presenta en el 2% de los casos. Para acordarse la mnemotecnia nomás. Solamente el diagnóstico ahora ya se hace por ecografía también, ¿verdad? Pero se confunde mucho con una apendicitis aguda. Muy bien. En los adolescentes, o sea, 20, 30 años, la apendicitis aguda sigue predominando, ¿verdad? En los adultos, las oclusiones intestinales, sobre todo cuando hay hernias, bridas y adherencias. ¿Qué son las adherencias y las bridas? Cualquiera no. ¿Están escuchando, verdad? Bueno, vamos a agilizarnos, pero ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, las adherencias es cuando algo se pega. Supongamos que pongo una gasa por mi piel y se pega la gasa. Me voy a mi curación y despacito nomás que se me pega la gasa por la piel. Por dentro también sucede eso. El peritoneo o las asas intestinales también se pegan por la herida, entonces se forman adherencias. Así como la gasa se pega por la piel, el resto del contenido intestinal puede pegarse por la herida también, ¿verdad? Y las bridas son aquellas adherencias que son laxas como una cintilla. Entonces las mayores causantes de oclusiones intestinales son las hernias o las bridas y las adherencias. Son pacientes que tienen un antecedente de laparotomía, tienen más probabilidades que otros por tener su cicatriz aquí. En la edad media, las patologías neoplásicas y en los ancianos, las afecciones vasculares, ¿verdad? El motivo de consulta generalmente es el dolor. Ya decía Mondor, un cirujano antiguo, ¿verdad?, que el dolor que aparece en pleno estado de salud y que persiste por más de 6 horas, a pesar de los antiespasmódicos ya en aquella época, indica una laparotomía. Antes no andaban con vueltas. Un dolor intenso, le hacían un antiespasmódico, seguía doliendo y ya lo operaban, ¿verdad? Hoy ya no es tan así, pero tenemos una cantidad de métodos auxiliares de diagnóstico. Doctor, ¿y cuál sería la diferencia entre brida y adherencia? Muy bien. Las bridas están pegadas, perdón, las adherencias. Así como dice su nombre, están adheridas, ¿verdad? Por ejemplo, el intestino se puede pegar por la pared. En cambio, las bridas pueden ser tipo cintillas, ¿verdad? Entonces son más laxas. Entonces queda como una rienda, como una cinta. Entonces esa es las bridas.
Entonces se pegaron y quedó así como algo laxo, ¿verdad? Entonces queda como una rienda, como un cordón. Hay alguien quiere, Jorge Rolón, ¿verdad? No me tila. Entonces eso es la brida y la adherencia. Entonces cuando nosotros vemos una cicatriz de una laparotomía anterior, mi paciente, aparte de poder tener un orificio, una hernia, una eventración, puede también tener brida y puede tener adherencia. O sea que cuando miramos, tenemos que ver los orificios herniarios que son naturales y los orificios que pueden estar bajo la cicatriz. Recuerda que la clase pasada habíamos hablado de dolor. Entonces, cuando tenemos un dolor que es nuestro aliado, no es nuestro enemigo, encontramos que el dolor puede ser de origen somático. Nos da tiempo a planificar lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero también puede ser de origen visceral, que es lo que estamos viendo ahora. Y en otras oportunidades, inclusive, el dolor puede ser referido. Por ejemplo, en un cólico renolateral, el dolor es referido, entonces a veces empieza en la región lumbar y duele más en la región inguinoscrotal que en otro lugar, ¿verdad? Muy bien. Y ahí las características del dolor, ¿verdad? Donde se localiza y las 3 I que nos sirven de mnemotecnia: inicio, intensidad y radiación. Y luego tenemos el tipo, duración, hora, ritmo, periodicidad, etcétera, las circunstancias que aparecen y los síntomas y síntomas acompañantes. No vamos a entrar en detalle con esto. A este dolor abdominal se agregan síntomas. Los más frecuentes son los del aparato digestivo. Ustedes recuerdan cuando habíamos hablado del antecedente de la enfermedad actual. Dijimos, por ejemplo, si el motivo es dolor, tengo que preguntarme 5 cosas. Tiempo de evolución en el tiempo, síntomas agregados, medicación recibida, repercusión sobre el estado general, perdón, tiempo, evolución en el tiempo, síntomas agregados, medicación recibida y repercusión sobre el estado general. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que relatar sobre el motivo de consulta, en este caso el dolor, ¿verdad? Los más frecuentes que se agregan son el aparato digestivo. Pueden ser náuseas, pueden ser vómitos, o puede ser detención del tránsito intestinal, ¿verdad? A veces hay diarrea, a veces hay detención de heces y gases y se convierte en un cuadro intestinal agudo, ¿verdad? En los cuadros agudos en la mujer siempre preguntar el ritmo menstrual, pérdida roja, pérdida amarillenta, si hay unos retrasos. Entonces, todo dolor en el sexo femenino, primero pensar siempre en una patología de origen genital, ¿verdad? Y luego están las del tracto urinario, disuria, polatiuria, tenesmo vesical. Entonces ya vamos a repasar después también cómo se dice en guaraní todas estas cosas, ¿verdad? Pero evidentemente que a veces un dolor, una infección urinaria puede ser alta, puede ser baja, y consulta por un dolor abdominal, ¿verdad? El aspecto general puede estar alterado desde el inicio, como puede ser que no haya ninguna manifestación, ¿verdad? Hasta aquellos pacientes, los que tienen cólicos, siempre están más inquietos cuando viene el dolor, el fascie poca. Entonces, en ese decimos, a la pucha, está quietito y de repente empieza a movilizarse el paciente, a ponerse sudoroso, tiene un dolor tipo cólico, un dolor discontinuo, y me habla de que una víscera hueca está afectada. En cambio, lo que tienen un proceso inflamatorio, el dolor generalmente es continuo, ¿verdad? Se quedan quietitos en forma permanente porque al movilizarse tiene un proceso inflamatorio y le duele con más intensidad. Pero no así lo que tienen tipo cólico. Cuando viene el dolor, se ponen ansiosos, se levantan, caminan, están sudorosos. Los signos vitales pueden estar conservados al inicio, evidentemente que si mi abdomen agudo, como vamos a ir viendo después, pueden ser inflamatorios, hemorrágicos, oclusivos, torsión de vísceras o tumor. Entonces vamos a ver que cada uno tiene su manifestación. Si está sangrando por dentro y una hemorragia, va a estar su presión arterial o su pulso va a estar alterado. En cambio, en los abdómenes agudos quirúrgicos, que son de origen inflamatorio, la temperatura va a estar aumentada, ¿verdad? Y en los cuadros oclusivos, por ejemplo, que hay una distensión abdominal, dolor por crisis, entonces son las manifestaciones que predominan. Pero eso en las clases siguientes vamos a ir viendo todas las variedades de este dolor. Un mes vamos a trabajar sobre esto, sobre los cuadros agudos quirúrgicos, ¿verdad?
Siempre se empieza con la inspección. Y acá vemos que hay una cantidad de incisiones. Por ejemplo, acá está la incisión de Kocher, se usa para la vesícula, la incisión en la línea mediana supraumbilical, la infraumbilical, la que se usa mucho para la cesárea, que se llama la de Pfannenstiel. Evidentemente que este señor no va a tener cesárea, está lleno de pelo, la verdad, pero puede ser nota. Entonces, siempre que vemos un paciente, revisar acá el ombligo, zona herniaria, la línea media, zona herniaria, la región inguinal, inguinoabdominal e inguinocrural, ¿verdad? Entonces, mirar todo eso. Y así como buen paraguayo, no se conforma con mirar. El paraguayo tiene que tocar, ¿verdad? Entonces, es mirar y tocar, ¿verdad? Entonces, la palpación puede ser uni o bimanual. Ya vamos a ver que hay una cantidad de signos. O sea, al tocar, cuando al paciente le duele en un lugar, o sea, vamos a decir, tiene el signo de Bloomberg. O sea, es un signo típico de una apendicitis aguda. Tiene una irritación peritoneal generalizada, no sé, quiere decir que ya tiene una peritonitis, ¿verdad? Entonces, son las prácticas muy revisando, ¿verdad? Y la percusión a veces me indica si es mate, timpánico, sonoro, la cantidad de líquido, la cantidad de matidez que tiene adentro. Y también al golpear a veces duele, o sea que inspección, palpación, percusión y tenemos la posibilidad también de ocultar, ¿verdad? En el caso del abdomen es importante ocultar los ruidos hidroaéreos. Son muy importantes cuando están presentes, en número y en cantidad. Cuando están muy aumentados y coincide con el dolor tipo cólico, entonces ya al poner el estetoscopio, el paciente está ansioso, escucho que hay movimientos, los ruidos están alterados, entonces o tiene una oclusión intestinal o hay una suculenta diarrea, ¿verdad? Pero cuando yo pongo mi estetoscopio y digo no escucho ningún ruido abdominal, hay un silencio abdominal. Entonces quiere decir que mi intestino está debilitado, no tiene movilidad o prácticamente le agarró una isquemia o no se moviliza en absoluto, ¿verdad? Entonces cuando yo digo tengo una ausencia de ruido intestinal, estoy hablando de algo bastante delicado. ¿Quién está contigo, Joseph? Vamos a saludarle. ¿Quién es? Es Fabiana. Hola, profe. Fabiana. Mira un poco. Ah, mira, porque estaba camuflada. Se sospechaba lo de un principio. Mira un poco. Muy bien. Todo esto que hablamos hasta ahora realmente es pura semiología. Es muy difícil explicar en forma por videocámara, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer mi hipótesis diagnóstica. Yo tengo que entender lo que el paciente me cuenta. Tengo que sospechar y aprender a tocar. Entonces, recién ahí, ustedes recuerdan una excelente historia clínica, un buen examen físico y los métodos que son auxiliares del diagnóstico. Porque no tengo que acostumbrarme a pedir por pedir, y sobre todo pedir cosas que ni siquiera voy a poder interpretar. Entonces yo le escucho al paciente, toco al paciente, me acuerdo de cómo era el dolor, en qué lugar empezó, todas las características semiológicas y elaboro una hipótesis diagnóstica. Entonces yo digo, esto puede ser un abdomen agudo inflamatorio, puede ser una apendicitis aguda, puede ser un embarazo ectópico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces allí recién yo pido mi método auxiliar de diagnóstico, siempre de menor a mayor, ¿verdad? El hemograma me ayuda muchísimo, es bueno, es barato, sí sé interpretar. Y luego puedo pasar por todo es importante, pero no todos me ayudan a hacer el diagnóstico, todos me hablan en el contexto general del paciente. Pero si yo quiero hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda con un simple hemograma, 25.000 guaraníes, con los glóbulos blancos aumentados, los neutrófilos aumentados, más una ecografía, ya tengo hecho el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el resto también es importante para el contexto general del paciente, pero todo sí va a ser operado, ¿verdad? Pero a veces no me colabora mucho, por ejemplo, con el diagnóstico. Por eso llaman exámenes complementarios auxiliares del diagnóstico. La radiografía de tórax, atiendan un poquito esto, subrayenlo. Esta pregunta de examen final es descalificativo. Entonces acá, cuando yo pido una radiografía de tórax en posición de pie,
Evalúa el abdomen, atienden un poquitito acá. Paciente parado, posición de pie. La radiografía que yo pido es de tórax para ver neumoperitoneo. El neumoperitoneo se ve entre el diafragma y el hígado. Entonces, la radiografía que se pide es de tórax, no es de abdomen. ¿Entendieron bien eso, verdad? Toda radiografía de tórax debe incluir la parte superior del abdomen. Y toda radiografía de tórax debe incluir necesariamente la parte inferior del tórax. En concreto, yo pido una placa de tórax y si tiene una perforación intestinal, una úlcera perforada, entonces hay una burbuja de aire que entra y se ubica en la parte superior. Entonces se llama el signo de Poupart, la radiografía. ¿Está bien? Le gusta preguntar a un señor de barba, ¿qué te pasa a mi hija? Te va a decir en el examen, que está en la cátedra también ahí, ¿verdad? Entonces el doctor Fanego. Pero esta es una pregunta clásica del examen. La radiografía de abdomen es para las oclusiones intestinales, pero la radiografía de tórax en posición de pie me muestra el neumoperitoneo. Vuelvo a repetir, la radiografía de tórax muestra el neumoperitoneo, aire libre en la cavidad peritoneal, la de tórax. En cambio, la radiografía de abdomen nos muestra las oclusiones intestinales en los niveles hidroaéreos. ¿Comprendieron eso? ¿Quedó claro? Sí, doctor. La ecografía es de muchísima ayuda ahora. Entonces es un método barato, no tiene que movilizarse tanto el paciente, hay en todos los centros prácticamente. Solamente que es operador dependiente, o sea, la visión del operador tiene que informar algo, pero por eso cuando pedimos una ecografía, no debo pedir yo ecografía abdominal, no. Entonces, ecografía de abdomen, ¿verdad? Focalizar en fosa ilíaca derecha, impresión diagnóstica apendicitis. Yo tengo que ayudarle al ecografista a que me ayude a ver lo que mi hipótesis. O si no, pongo yo, por ejemplo, en mi abdomen superior, hepatobiliar, dolor cólico, ¿verdad? O diagnóstico, qué sé yo, cólico biliar. Entonces el ecografista revisa todo el abdomen, pero se va a verificar si mi diagnóstico concuerda con lo que yo le pedí, lo solicité, ¿verdad? Entonces hay que ayudar al ecografista a no poner solamente ecografía abdominal. El ecografista tampoco sabe. Él tiene que ayudarme a no confundirme. Aparte de la ecografía en la patología biliar, en la nefrourológica, en la ginecológica, es muy útil, ¿verdad? Y vamos a acelerar. Y luego vienen las funciones abdominales, el lavado peritoneal en los traumatismos, la laparoscopía y la laparotomía exploradora para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir después desglosando realmente todos estos diagnósticos, ¿verdad? Pero para elaborar un diagnóstico yo tengo que hacer etapas. Entonces tengo que ir quemándose. Con todos los elementos mencionados debemos construir el síndrome de un abdomen agudo. Para entender todo lo que estamos diciendo debemos leer también. Entonces digo, para hacer el diagnóstico de un abdomen agudo, debo descartar primero las afecciones generales que tienen una repercusión en el abdomen. Luego voy achicando mi embudo, descartar las afecciones del tórax que tienen repercusión dentro del abdomen. Luego descartar las afecciones médicas agudas que están dentro del abdomen. Ya primero las generales, luego las torácicas y por último las abdominales que pueden causar dolor. Y por último recién digo, si todo el resto no es esto, entonces es una afección abdominal aguda y quirúrgica. Y si hago el diagnóstico de afección abdominal aguda y quirúrgica, el tratamiento es quirúrgico necesariamente. Por eso cuando yo pongo este rótulo, ya estoy poniendo necesariamente también el tratamiento. Entonces veamos algunas. ¿Cuáles son las afecciones generales que pueden repercutir en el abdomen? Por ejemplo, la meningitis, la encefalitis, el tétano, intoxicaciones por metales pesados, los agrotóxicos, tenemos la zona. El paciente tiene una afección general, pero consulta por un dolor abdominal. Yo le puedo operar, pero no encontrar absolutamente nada. Luego digo, debo descartar algunas afecciones que se encuentran en el tórax, pero tienen un dolor, una repercusión, un dolor de referencia en el abdomen. Por ejemplo, las neumonías de base, las tromboembolias pulmonares,
las pleuritis, el herpes zóster, el infarto agudo de miocardio, sobre todo en su cara inferior, a veces duele más en el epigastrio. Pasó muchas veces que creímos que tenía una úlcera gástrica perforada y flor de infarto de miocardio, las pericarditis, las esofagitis y los aneurismas de aorta torácica, ¿verdad? Y por último, ya tuve las afecciones generales con repercusión abdominal, las afecciones torácicas con repercusión abdominal, y por último, las afecciones médicas que están en el abdomen pero que no son operables. Por ejemplo, el cólico vesicular en ese momento no es operable, un tratamiento médico. La litiasis ureteral, la pancreatitis aguda, no hay que operar tampoco desde el inicio. La diverticulitis. Y por último, cuando descarté todo esto y le sigue doliendo a mi paciente, digo, a la pucha, esta es una infección abdominal aguda, pero es quirúrgica. Cuando hablo de que el tratamiento es quirúrgico, digo entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces, las afecciones abdominales agudas quirúrgicas pueden dividirse en inflamatorias. Por ejemplo, una apendicitis aguda, una colecitis aguda. B, hemorragia intraperitoneal. Sangra algo, pero por dentro. C, las oclusiones intestinales. Y D, la torsión de una víscera, un tumor, por ejemplo, un quiste de ovario. Entonces, dentro de estas 4 características, mi dolor tiene que estar incluido. Entonces yo digo, a la pinta, no es inflamatorio, no es una hemorragia, no es una oclusión, no es un tumor torcido. Entonces hay grandes dramas que se llaman la pancreatitis aguda, el infarto agudo del mesenterio y los abdómenes ahora agudos vasculares, que son las infecciones de aorta. Entonces, entre estas 4 grandes clasificaciones, generalmente le incluyo a uno de estos abdómenes agudos quirúrgicos. Y si no puedo, entro en esto de acá abajo. Para la etapa del diagnóstico, primero hago un diagnóstico sindromático. Síndrome doloroso en epigastrio, síndrome doloroso en hipocondrio derecho, síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha. Y luego quiero saber qué es lo que causa el dolor. El segundo escalón es hacer la localización anatómica. Si le duele en el hipocondrio, ya sé que le duele ahí porque el paciente me cuenta. ¿Qué será anatómicamente lo que está lesionado? La vesícula, el hígado, el colon, un cólico renoureteral. Encontrar la lesión anatómica, ¿verdad? Si se puede, se va avanzando y hago el diagnóstico de naturaleza de esto. Y cuando estamos más afinados con el diagnóstico, ya hago el diagnóstico etiológico, ¿verdad? Entonces, no siempre podemos hacer toda esta etapa del diagnóstico. A veces nos encontramos con el sindromático y si llego a la localización anatómica ya me autoriza a operar. Pero tengo que hacer el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Doctor, Señor, cuando decís diagnóstico de la naturaleza se refiere a los 4 procesos, ¿verdad? Tipo inflamatorio, si es hemorrágico, ¿de qué habla cuando sí, se habla de diagnóstico de naturaleza? eso. La, la naturaleza que causó la lesión anatómica, por ejemplo, puede ser inflamatorio, Sí. oclusivo, una necrosis, ¿verdad? Y etiológico cuando fue, por ejemplo, el germen, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ¿te escucho? No, esa nomás es mi duda. Esa no era. Sí, porque siempre viene, por ejemplo, el paciente y dice, me duele, y me duele en la boca mi estómago. No sabemos si el estómago tiene boca y tiene ano, ¿verdad? Pero la boca es lo que siempre le duele. Me duele hasta cheverija, mi vejiga, ¿verdad? Entonces, en el hipogastrio. Entonces, nosotros sabemos que tiene un dolor en hipogastrio. Supongamos que mi paciente es de sexo femenino, viene y dice, tengo un dolor, me duele acá en mi pelvis, sobre la pelvis, en el hipogastrio. Yo tengo ya un diagnóstico sindromático, síndrome doloroso en hipogastrio. Entonces, si es de sexo femenino, pues recuerden ustedes que insistimos, siempre que sea de sexo femenino, pensar en patología ginecológica, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuál es la localización anatómica. ¿Qué es lo que le causa dolor? Su útero, su trompa, un quiste de ovario roto, una apendicitis aguda. Entonces ahí está la habilidad, luego del sindromático, de ver cuál es la localización anatómica de la afección. Y luego llegar a la naturaleza, ¿verdad? Supongamos que es el dolor de la trompa, ¿verdad? Pero porque se rompió.
se desgarró la trompa por un embarazo ectópico y tiene una hemorragia, entonces su naturaleza es hemorrágica. ¿Se entiende, verdad? Y, por ejemplo, si la localización anatómica es el apéndice, ¿verdad? Pero el apéndice se inflamó, la naturaleza es inflamatoria, ¿verdad? Y la parte etiológica entonces sería el germen que causó esa inflamación, ¿verdad? Entonces, no siempre se llega hasta la parte etiológica ni con los métodos auxiliares de diagnóstico, pero haciendo el diagnóstico sindromático, luego localización anatómica, generalmente con una buena ecografía, un buen laboratorio, puedo decir, bueno, esto es una pancreatitis aguda, esto es una colecistitis aguda, esto es un embarazo ectópico complicado, esto es una apendicitis aguda, esto es un divertículo de Meckel, esto es una diverticulitis colónica. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué están escuchando? Sí, sí, escucha. Sí, sí, total. Bueno, quería saber, no sé si estaban todos durmiendo, ¿verdad? No. Ajá. Vamos a mirar la cara de cada uno antes de mostrarle una... Sí, ahí está. Ella se estaba reportando, Elena, Miriam, Joseph, Dayana ya cambió otra superficie, se abrió la cocina de vuelta. Maraiza Gasparello tiene un espejo ahí en el fondo, ajá, está muy bien. Y Jorge Ramos está durmiendo, ¿verdad? Patricia está pensativa. Entonces, muy bien. Cuando tenemos un abdomen agudo, hay que estar atento, porque la responsabilidad es muy grande. Consulta con un médico hoy, yo tengo que arriesgarme a poner un diagnóstico. No le puedo decir tomar un calmante. No. El calmante es algo transitorio que le va a mejorar su dolor. Pero nosotros estamos insistiendo del que el dolor es nuestro aliado realmente, no es nuestro enemigo. Entonces a veces le damos un calmante, vení mañana. Y cuando viene mañana, entonces ya es una apendicitis o una peritonitis, ¿verdad? Entonces cada vez que tenemos un dolor abdominal, tenemos que estar atentos, así como estas lechucitas, estos búhos, ¿verdad? Esto quité hace varios años cuando todavía no era digital, esto me tuve que arrastrar casi 50 metros para que ninguna huele, ¿verdad? Entonces todos tenemos que estar muy atentos porque no sabemos realmente qué es lo que hay dentro del abdomen. El paciente viene solo a consultar. Yo no fui a buscarle al paciente para que venga a consultar, pero sí es mi obligación darle una respuesta. El paciente me dice todo lo que siente. Mi habilidad tiene que ser en el examen físico. El paciente me dice, ¿qué voy a hacer? El paciente no estudió en medicina, nosotros estamos estudiando en medicina. Yo tengo que interpretar lo que él me cuenta, comparar con lo que encuentro físicamente y ver en qué me puede ayudar el método auxiliar de diagnóstico. Entonces, cuando viene un dolor abdominal, es diferente que el dolor del dedo gordo, que el dolor de la rodilla, que el dolor lumbar, ¿verdad? Que también tiene su importancia. El dolor abdominal necesita necesariamente dar una respuesta. No todo dolor abdominal siempre va a ser quirúrgico, pero para cuando viene un dolor abdominal tengo que saber si no es referido así, una patología general o una patología torácica o una patología abdominal de tratamiento médico, ¿verdad? Entonces siempre pensar en la posibilidad de que ese dolor puede ser de resorte quirúrgico. Entonces tiene una implicancia muy importante. Por eso es que cuando el paciente nos llega a nosotros polimedicado, analgésico, antiinflamatorio, yaguareteca agua, rico, pedudilia blanca, azúcar del campo, todo lo que ustedes quieran, entonces mi paciente ya viene polimedicado y distorsiona lo que estamos hablando nosotros prácticamente de lo que es el, de lo que es el dolor en sí, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el dolor es un aliado, no es un enemigo. Entonces, cuando alguien viene por dolor, no minimizar. Recuerden ustedes que una patología importante no necesariamente tiene que ser de la magnitud del dolor, ¿verdad? El dolor puede empezar pequeño, ¿verdad? Y mañana ya puede ser otra cosa. ¿Alguna preguntita? Doctor, yo quería preguntarte algo. Sí. Es con respecto al tema de palpación, percusión y esas cosas. Viste que en el tórax tiene un orden y en el abdomen supuestamente tiene otro orden. O sea, tiene otro orden. Y tipo, es muy importante seguir ese orden específicamente. Es Porque muy vi que, importante. sí, porque yo vi que pusiste en orden del tórax y por eso tipo me llamó la atención. No, o sea que cuando yo reviso el tórax, tengo que examinar el tórax, ¿verdad? El cirujano, cuando nosotros vemos a alguien que viene caminando con un estetoscopio por el cuello, decimos ese es el clínico, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad?
Sí. Y si alguien vos le está mirando, alguien se va y le toca directamente el abdomen, probablemente sea el cirujano, ¿verdad? Pero el paciente es único. Entonces, puede ser un infarto agudo de miocardio. Los signos vitales tenemos que tomar. Puede estar con una crisis hipertensiva, un infarto de, qué sé yo, de cara diafragmática. Entonces, tenemos un orden. Las palpaciones pueden ser unimanuales, pueden ser bimanuales. Tenemos que hacer un buen tacto genital, un buen tacto rectal. Entonces no tenemos que desperdiciar ninguna de las maniobras semiológicas para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Puedo tocar con una mano o dos manos. Y si puedo tocar el abdomen, puedo tocar la región lumbar. Y tengo dos orificios, tengo que meter el dedo. Se dice el que no mete el dedo, mete la pata. O sea, a veces puedo encontrar en un tacto vaginal, en un tacto rectal, un pólipo, un quiste de ovario, o puede ser un embarazo, qué sé yo, que está en evolución, un aborto en evolución, por ejemplo. Y yo tengo un guante y no le toqué. Yo no puedo pedir una ecografía sin que se vaya el paciente sin el examen genital. Entonces la palpación puede ser uni y manual y tiene su entrenamiento, así como en el tórax también tiene su entrenamiento. Inspección, primero mirar, luego palpar, percutir y por último escuchar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Esto así como hablamos del dolor. En las próximas clases vamos a dar abdomen agudo inflamatorio, abdomen agudo oclusivo, abdomen agudo hemorrágico. Entonces, en ese orden vamos a ir discriminando cada uno de los abdómenes agudos quirúrgicos hasta cansarnos de esto. Cuando terminamos toda esa parte, vamos a entrar en pancreatitis y luego generalidades, para ir avanzando un poquito. ¿Está bien? Marta Guzmán. Sí, doctor. Ahí está, muy bien. Rocío está durmiendo con su gato. Mabel Rejala sí que está con un, no sé qué, un signo de... Ahí está. Presente, doctor. Ah, está ahí, no estoy hablando de Valen. Muy bien. ¿Qué otras clases están dando? ¿Van avanzando? ¿Con qué? Más otras Gineco, clases. Gineco. sí. ¿Quiénes dieron? Esta semana todavía no tuvieron. Mañana y el jueves vamos a tener clase con la doctora Marita. Marita. Muy Sí. bien. ¿Y con la doctora todavía no tuvieron la Ya. No, esta semana no. de la semana pasada? Con el doctor Romero, ¿Y la anterior? con la doctora Mota. ¿Le alcanzó los 40 minutos? ¿Qué? ¿Le alcanzó los 40 minutos para la clase? Reiniciamos 3 veces por ahí. 4 veces por ahí. Sin mentir 3 veces, doctor. Yo no dije nada, no estoy grabando, ¿verdad? No. Estuve hablando con el doctor Cerezo, la pasada con el doctor Farnego también, ¿verdad? Con el doctor Aldo Díaz también. El compromiso, una vez más, es ni bien tengamos la oportunidad de estar en un espacio físico, ¿verdad? Frente a frente, a avanzar en semiología con la parte teórico-práctica. Ustedes no van a aprender semiología por videoconferencia, ¿verdad? Pero como dije la vez pasada, es una forma de ir avanzando, de ir manejando los temas, los términos, y sobre todo tienen que leer un poquitito también, ¿verdad? Entonces no estén esperando que solamente el docente esté dando las clases, ¿verdad? Pero evidentemente que esto se aprende al lado de la cama del paciente. Pero nos motiva mucho estar en contacto todos juntos, ¿verdad? Entonces, a cuidarse. Sí, Esto es un tema, o sea, es una pregunta personal. En el sentido, ¿ustedes contemplan la posibilidad de que este año realmente ya no sea viable para nosotros? no. Ni bien se libere esto. Por ejemplo, una vez que puede, para explicarte nomás, ¿sí? Aunque nosotros terminemos en marzo del año que viene, por ponerte una fecha en un mes, ¿verdad? Nosotros vamos a continuar acá. Primero es sobrevivir a todo este tema. Nuestra salud está primero, la salud de todos ustedes, ¿verdad? La salud nuestra. Después no va a haber, ya tenemos toda nuestra vacación acá, ya estamos en diciembre, en enero, vamos a seguir dando. Nosotros no damos por terminado nada. Por eso que estamos insistiendo en esto. Evidentemente que no nos vamos a formar de semiólogo así ni de médico, pero cuando llegue el momento y tengamos, por ejemplo, y supongamos que diga, pueden reunirse de a 10 o de a 15 sin aglomeración, por ejemplo. Podemos hacer los grupos de práctica, podemos avanzar en el marco teórico, así como estamos haciendo ahora,
y podemos hacer las prácticas 3 veces por semana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, lunes, miércoles y viernes vamos a tener práctica con un grupo de 10 o de 12 personas. ¿Está bien? Pero, doctor, ¿volveríamos a Ya. tener clases en el hospital? Sí, nuestro lugar está cerrado, está todo cerrado, sino que nadie entra al hospital, ¿verdad? Están controlados por los militares en la parte del frente, ¿verdad? Ahora es imposible, ¿verdad? Pero nuestro lugar está a disposición del hospital. También nosotros pusimos, así como otras instituciones públicas, si es necesario para que alguien se interne, se pongan camas, si es necesario, vamos a tener que usar también eso, ¿verdad? Pero sigue siendo un espacio nuestro. Nosotros estamos expectantes, ¿verdad? Aparte de eso, cuando la ANEAES dice que se puede hacer a distancia, como le expliqué la vez pasada, no está especificando si es medicina, politécnica, agro, enfermería, ¿verdad? Porque hay una cantidad de carreras que sí pueden avanzar y tal vez puedan terminar en forma online. Derecho, economía, ciencias sociales, filosofía. Eso necesitan un aula, 40 sillas y un docente que esté enseñando, ¿verdad? Pero en nuestra situación es diferente. Pero nosotros no creemos que vamos a perder el año, vamos a pelear, a nosotros nos cuesta mucho. Aparte que el Estado paraguayo está invirtiendo en nosotros, somos una universidad pública. Entonces, la situación de las privadas puede ser diferente a la nuestra, ¿verdad? Nosotros queremos quitar a nuestros internos, tenemos que hacer el esfuerzo para que 40 internos se reciban este año y vamos a tener la posibilidad de que el país tenga 40 médicos más. ¿Se dan cuenta la importancia de poder quitarle, empujarle hacia arriba a los internos, ¿verdad? Entonces no vamos a decaer, podemos estar cabizbajos, estar un poco más optimistas, más pesimistas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir. Sí, ahí vamos a saludarlo un poco. ¿Por qué me la empujaste, Elena? Si recién pasó la doctora, venimos, vamos a saludarle. Hola, me encanta